Bueno, muy buenos días, mis queridos aprendices. Hoy vamos a revisar qué es el Manual de Estándares de Acreditación en Salud y por ende vamos a ver cómo es que ustedes tienen que hacer el documento de autoevaluación. ¿Listo? Que es la segunda evidencia que ustedes deben hacer. Les recuerdo, hasta el momento, ¿qué es lo que ustedes deben haber realizado? Entonces, deben haber participado en el foro social. Por favor, hago énfasis, voy a compartir pantalla para que ustedes, por favor, no se confundan. No me coloquen el foro social en el foro de dudas e inquietudes. Voy a regresar. Mire, aquí ya estoy en Sayuna. Voy a regresar entonces aquí, tengo abierta la ficha terminada en 33. Mire, hay varios espacios. Aquí hay un foro que se llama Foro de Dudas e Inquietudes. Hay otro Sí, sí. foro que se llama Foro Social. Y hay otro foro que se llama Foro, permítame un segundo, se llama Foro de Participación Colaborativa para el Análisis de las Fortalezas y Oportunidades de Mejora de acuerdo con la institución dada. Por favor, muchos de ustedes no están leyendo con atención la guía de aprendizaje. Es muy importante que la lean y que la entiendan, porque es que entonces me envían lo que no es, ¿sí? Entonces tengo que devolverles diciéndoles, por favor, lean la guía. Entonces, mire, aquí en esta sección información general, esto dice claramente foro de dudas e inquietudes. Si ustedes tienen alguna duda, si tienen algo que preguntarme, pregúntenmelo por ahí, pero ahí no es donde ustedes tienen que hacer su presentación, o sea, ahí no es donde ustedes tienen que escribir su nombre, su ocupación, qué expectativas tienen del curso. Es en el foro social. ¿Dónde encuentran el foro social? Ingresando por panel de navegación, mire, aquí está, panel de navegación, ingresan por donde dice actividades iniciales y ahí encuentran el foro social. Mire, ahí está y aquí lo vamos a mostrar. Entonces, le dan clic aquí y ahí en el foro social es donde escriben añadir un nuevo tema, escriben participación y aquí si escriben su nombre, su ocupación, etcétera, le dan enviar al foro y mire, ya queda como se ve ahí, todos los que han ingresado. Por favor, estén muy atentos porque es que hay cosas que pues que es porque no las hacen bien, es porque no leen adecuadamente. Entonces, lean despacio, tranquilos. Bueno, entonces, posteriormente tenemos el cuestionario, ¿cierto? Varios de ustedes me han indicado que no, que el cuestionario les dice que lo terminan y que les dice que no, que se cayó la página, que no funciona la página. Por favor, a veces sale ese letrero de que no funciona la página, pero si ustedes van a calificaciones, miran que ya lo tienen calificado. Entonces, a los que por favor los ha sacado la página, vayan y miren en sus calificaciones. Si ya lo tienen calificado en más de 70, 70 o más, lo pasaron, ¿listo? Entonces ya no tienen que volverlo a presentar. Qué pena, voy a poner un ejemplo para que ustedes vean. Entonces, uno de ustedes me indicaba, permítame un momentico, uno de ustedes me indicaba, es que no recuerdo de qué ficha es Adolfo. ¿Adolfo está conectado? No, no está conectado. Entonces, un ejemplo, Adolfo me decía y me escribía, vamos a ver si es aquí en este.
Adolfo me escribía en el foro de dudas e inquietudes y me decía, profe, ¿qué hago? Estoy intentando, no puedo, me aparece que no está. Sí, Adolfo León. Y me decía, mire, no puedo, me saca un anuncio que me saca de la plataforma, es que está molestando la plataforma. Sí, la plataforma molesta, pero ustedes, si se caen en la mitad de que están haciendo el examen, indudablemente tienen que volverlo a repetir, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque la plataforma a veces es inestable. La plataforma generalmente de día funciona muy bien. En la noche se vuelve más lenta. Yo sé que muchos de ustedes trabajan y la única hora en la que tienen para poder realizar sus actividades es en la noche, entonces es un poquito más dispendioso, pero ánimo que lo van a lograr. Mire, por ejemplo, entonces, si revisamos las calificaciones de Adolfo, mire, ya está calificado el cuestionario, le fue muy bien y por ende ya no tiene que volverlo a presentar. Entonces, les pido por favor que si la plataforma lo sacan y ustedes ya habían terminado, revisen sus calificaciones. ¿Listo? Bueno, entonces, volvemos a la plataforma. Entonces, íbamos en que ya deben tener el foro social. ¿Qué otra cosa deben tener ya? Acuérdense que tienen que, algo muy importante, cuando ustedes entren, recuerden que tiene que estar activo el modo edición, tiene que darle clic ahí para que se ponga así verde como está. Si ustedes le quitan ese modo edición, la plataforma no los va a dejar trabajar y les va a decir que no está funcionando. Entonces, recuerden, tienen que darle clic en el modo edición y esperar, mire cómo observaron que ella cambie. ¿Qué otra cosa tienen que tener ya? Actualizados los datos personales. Entonces, ¿por dónde entran? Por panel de navegación, ¿cierto? Por actividades iniciales. Por actividades iniciales, por favor apaguen sus micrófonos y allí dice actualización de datos. Entonces, si ustedes van acá, entonces aquí le va a dar acceso a un manual, a un recurso donde les va a enseñar cómo tienen que ingresar a Sofía Plus en caso para que revisen si su nombre, su identificación está correcta. ¿Por qué? Porque así como aparece en Sofía, así les va a salir el certificado. Entonces, por decir algo, si mi nombre, que es Aida, se les fue una U y aparece ayuda, así va a salir Ayuda López. Entonces, ustedes tienen que revisar que en Sofía esté bien su identificación, esté bien su nombre, para que su certificación salga correcta. ¿Listo? Bueno, después, ¿qué es la primera? Hoy estamos terminando la actividad de aprendizaje número 1. Termina el 30 de abril y la segunda actividad de aprendizaje inicia mañana, 1 de mayo. Yo les estaré enviando el anuncio del cierre. Por favor, les encargo revisar los anuncios. Es la manera como nos podemos comunicar. Sí, yo todos los días, faltando 1 hora, 2 horas para la sesión, les voy a mandar el enlace al WhatsApp, pero ustedes ya saben que ahí está el anuncio y que en ese anuncio van a encontrar ese enlace. ¿Listo? El cuestionario, entonces ya les informaba. Yo les envié al WhatsApp las respuestas, yo les puse soporte para responder el cuestionario. Ustedes dirán, bueno, pero qué gracia es que ella nos mande las respuestas. No, esa es una metodología porque ustedes ya habrán, me imagino, ensayado, mirado y cuando se observa que se cometió algún error es cuando más se aprende. Entonces, se los voy a enviar también al correo para los que no están en el WhatsApp, pero ustedes tienen el soporte, entonces no tienen ningún problema para contestarlo. ¿Listo? Posteriormente viene el foro de participación.
O sea, vamos a dar inicio entonces a nuestra segunda actividad de aprendizaje que empieza el 1 de mayo y termina el 11 de mayo. Recuerden que nuestro curso tiene fecha de finalización de recepción de evidencias para el 21 de mayo. O sea, les repito, la plataforma no acepta que los aprendices envíen actividades, sino hasta el 21 de mayo a las 23 horas 59 minutos. ¿Listo? Después de ahí, nadie puede volverles a abrir la plataforma. Entonces, aprovechen este puentecito y se ponen juiciosos y hacen sus actividades. El foro, por favor, lean la guía, o sea, ¿dónde está la guía? La guía de aprendizaje la encuentran aquí precisamente donde dice en el panel de navegación, dice actividades de aprendizaje guía 1, le dan clic ahí y miren, aquí aparece la guía de aprendizaje. Le dan clic aquí y aquí encuentran lo que tienen que hacer. No se desgasten haciendo cosas que la guía no les está pidiendo. Tienen que hacer lo que la guía les dice. Entonces, en el cuestionario les dice que pues respondan las preguntas, ¿cierto? En la parte de la autoevaluación, entonces, en esta segunda actividad de aprendizaje tienen dos actividades. Una es un foro. El foro de dudas no es calificable. El foro social no es calificable, pero este foro, que es el foro de participación colaborativa para el análisis de la fortaleza y oportunidades de mejora de acuerdo con la institución dada, sí es calificable. No tienen que desgastarse buscando una serie de temas, el FODA, la DOFA, no, él no les está pidiendo eso. Lean, por favor, lean antes qué es lo que les está pidiendo. Mire, el foro es muy claro en decir, para participar en este espacio, realice los siguientes pasos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer en este foro? Responder esta pregunta. Son preguntas reflexivas, son preguntas de lo que usted cree, de lo que usted sabe, de lo que usted considera. No tienen necesidad tampoco inclusive de investigar, es lo que ustedes piensen. ¿Cuáles son los mayores desafíos que identifica que debe superar para lograr un sistema de salud de alta calidad? O sea, usted tiene que escribir ahí de acuerdo a su criterio, ¿cuál cree usted que es el mayor o los mayores desafíos que tiene un sistema de salud para que sea un sistema de salud de calidad? ¿Qué limitantes cree usted que afectan los procesos de calidad y los procesos de acreditación en salud? ¿Cuáles son los limitantes que usted cree que tiene el sistema de salud para poder ser acreditado, o sea, para poder cumplir todos estos estándares de calidad? ¿Por qué es importante lograr instituciones acreditadas en salud? ¿Qué cree usted? ¿Eso tiene alguna importancia? ¿O será que eso es perder el tiempo? O sea, acreditarse es perder el tiempo y es perder plata ahí solamente porque le den a uno ahí una estrellita y un papelito y le digan que se certificó. ¿Qué creen ustedes que es eso? Pues ahí sí, pues los que no saben tienen que investigar qué es la acreditación entonces o escuchar mis charlas para que sepan qué es la acreditación y para que tomen conciencia de si eso será importante o no. Será importante que una institución se acredite y que cumpla todos sus procesos con excelencia y que el usuario esté completamente garantice que si va a esa institución va a tener un excelente servicio. Bueno, después dice, con base en su experiencia o a la revisión en los materiales formativos, o sea que les está pidiendo que lea el material formativo, considera que la norma vigente ayuda a cumplir con los lineamientos de acreditación internacional en las instituciones del país, de salud del país, justifique su respuesta. O sea, ya la vez pasada hablamos de la norma de seguridad del sistema de garantía de calidad,
de que tenía 4 componentes: habilitación, acreditación, información para la calidad, auditoría para el mejoramiento de la calidad. Entonces, ¿será que toda esa normatividad sirve? ¿Será que nuestra normatividad sobre acreditación, que está avalada por el ISCUA, que es una institución internacional, hace que y logra entonces que las instituciones acreditadas en Colombia se acrediten o que puedan competir con las instituciones internacionales? Claro que sí. En nuestro país la normatividad es completamente adecuada, está avalada por la entidad que se llama ISCUA, y esto le permite a la institución que se acredite, le permite perfectamente el lograr competir con instituciones internacionales. ¿Considera que es importante generar un sistema único de reconocimiento de las instituciones? ¿Usted qué cree? ¿Será que es importante que tengamos un único manual de acreditación y que todos nos ciñamos por ahí y tengamos unos lineamientos claros de qué es lo que tenemos que hacer para lograr la excelencia? ¿O será que es mejor que cada uno tenga un manual y cada uno haga lo que quiera? No, indudablemente es importante que tengamos una guía, que tengamos un manual de acreditación unificado, que todos sepamos cómo tenemos que prestarle la atención al usuario para lograr la excelencia en la calidad de servicio. ¿Listo? La última pregunta dice: ¿la acreditación de las instituciones debe aplicar tanto para las IPS como para las CPS? Recuerden que la IPS es la prestadora, ¿no? O sea, es la clínica, es el médico, es el hospital. Recuerden que nuestro curso, que es la acreditación, va a pensarse en el contexto de que ustedes son un ente acreditador y van a acreditar un hospital de tercer nivel que ustedes se van a simular. Listo, eso es lo primero que ustedes tienen que pensar. Entonces, ¿será que ustedes consideran que es el prestador se acredite y que también se acredite la EPS? Sí, también existe acreditación de la EPS, no solo se acredita el prestador. ¿Listo? Entonces ustedes, eso es lo que tienen que contestar. Ahí no hay respuestas buenas ni malas porque son su concepto. ¿Por qué he devuelto las personas y les he puesto mala nota en algunas participaciones? Porque es que les están pidiendo peras y me están contestando manzanas, o porque sencillamente piensan, con el respeto de ustedes, algunas personas, no sé si han hecho cursos o no, o qué pasa, pero creen que el instructor no revisa y que solamente ve que si participó le pone que pasó. No, yo reviso todo y leo todo lo que ustedes me mandan. Entonces no consideren de que si entraron y escribieron buenos días, profe, yo les voy a calificar que el foro fue adecuado. No es así porque no participaron en el foro. Entonces, si a ustedes les están diciendo que contesten estas preguntas y ustedes me responden diciendo que existe una tabla de logaritmos para calcular la fuerza muscular al alzar 20 kilos de peso, no, pues eso no tiene nada que ver con lo que le están preguntando. Así sea de salud, así sea de habilitación, así sea de la ley 100, así sea. No, lo que les están preguntando es esto y la participación tiene que ser sobre estas preguntas, ¿de acuerdo? Todas son indefinidas. El foro no tiene ningún problema, sencillamente ustedes vuelven y participan, yo vuelvo y les contesto y listo. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda las personas que están presentes? Andrés, Lady, Maida, Mónica, muchísimas gracias por acompañarme. ¿Y tienen alguna duda hasta el momento de lo que les he dicho y de lo que han hecho hasta el momento? Por el momento no me queda claro que tenemos que suspenderlo. Listo, entonces hasta ahí vamos bien. Bueno, ahora vamos a entrar al punto que tal vez es el que les crea más dificultades, aunque curiosamente en estos grupos he visto que hay personas que lo han hecho maravillosamente. ¿Listo? Hay otras que no, entonces para eso pues tenemos que tomar y escuchar esto que les voy a decir. Entonces, íbamos aquí precisamente en la parte del cuestionario y la parte del foro. Ahora tenemos la parte de autoevaluación, un documento de autoevaluación.
A ver, entonces ahí tenemos que recordar lo que les decía en la primera parte. ¿En qué consiste la acreditación? Entonces es todo un proceso donde lo que va a hacer el ente acreditador, que recuerden que el más conocido en nuestro país es el ICONTEC, que es el que certifica la acreditación, es el que acredita. Si no es el ICONTEC, hay más entes acreditadores, pero digamos que el más conocido es el ICONTEC. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese hospital que se van a acreditar ustedes? O sea, ustedes van a simular que son entes acreditadores y que van a acreditar un hospital X que ustedes se van a inventar. ¿Listo? Entonces, recuerden cómo es el proceso. El ente, el hospital dice, me quiero acreditar. Y su gerente le informa a todo el mundo que se va a acreditar y empieza la capacitación para todos los funcionarios de ese hospital de qué es la acreditación, a qué se van a comprometer. Entonces, la acreditación, en primer lugar, tiene unos principios. ¿Cuáles son esos principios? Se tiene que comprometer con la humanización del servicio, con la seguridad del paciente y con la gestión tecnológica. Entonces, tiene que comprometerse a que el centro de atención es el usuario y su familia y todos los procesos que se realizan en el hospital tienen que estar basados en el mejoramiento continuo. Por favor, no me carguen en el plan de mejoramiento, que es la última actividad que ustedes tienen que hacer. No me carguen el PAMEC de su institución. El PAMEC es un plan de mejoramiento, indudablemente, pero es un plan de mejoramiento que realiza la institución a los requerimientos que le hace la Superintendencia de Salud. Entonces, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, no me carguen el PAMEC. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer en este documento? Entonces, vamos a revisar la guía. Entonces, volvemos a nuestra guía, que recuerden que es lo que ustedes tienen que leer y superleer para que entiendan. Entonces, ¿qué van a hacer en ese documento? Pues van a presentar un Word, que lo van a volver un PDF, ¿cierto? ¿Qué van a escribir ahí? Van a escribir cuál es el objetivo de la autoevaluación. Bueno, entonces íbamos en el proceso, ya me salí. Entonces, lo primero que hace el señor gerente es decir, nos vamos a acreditar, y empieza a trabajar para que todo el mundo tome conciencia de qué es la acreditación, desde él como gerente, los médicos, el celador, las aseadoras, todo el mundo, los usuarios, la familia de los usuarios, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace después? Después crea unos equipos que se llaman autoevaluación, porque lo primero que se hace es tomar la decisión, pero lo segundo que se hace es el proceso de autoevaluación. ¿Qué significa autoevaluación? Autoevaluación significa que yo me estoy evaluando, pero no es que el aprendiz se evalúe, no, 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 no. Ustedes son en este momento entes acreditadores. Entonces, el hospital que se vaya a acreditar es el que tiene que autoevaluarse. ¿Cómo se va a autoevaluar? Forma unos equipos de trabajo, unos equipos autoevaluadores por cada grupo de estándares. Por eso vamos a ver hoy el manual de estándares, para que ustedes entiendan estos grupos en qué va a trabajar. Cada grupo autoevalúa un estándar del manual, un grupo de estándares del manual, ¿listo? Y mientras se está autoevaluando, entonces, ¿cómo se va a autoevaluar? Ese equipo de trabajo, ese equipo autoevaluador se tiene que reunir cada semana y revisar cómo están atendiendo a sus pacientes, porque es que la acreditación y el ente acreditador lo que viene a revisar es cómo están atendiendo a ese paciente desde que ingresa a la institución hasta que sale, inclusive posteriormente. ¿Listo? Si vamos a ver ahora en el manual, es una evaluación de todo el recorrido que hace el paciente por la institución, y el ente acreditador, cuando venga, eso es lo que va a hacer, va a mirar cómo ha sido la atención desde que el paciente pisó la institución hasta que el paciente se va.
¿Listo? Entonces, ese ente acreditador tiene varias metodologías para poder evaluar, pero siempre lo que hace es comparar los procesos que se le prestaron a ese paciente frente a lo que dice el manual. Entonces, por eso es la lista de chequeo, ¿listo? Entonces, después de que esos equipos han durado a veces 1 año, 5 años, 4 años, la acreditación dura mucho tiempo, hasta cuando el equipo autoevaluador va mirando, de acuerdo al manual de acreditación, va mirando si cumple con lo que le están diciendo ahí o no lo cumple. Si cumple, lo pone como una fortaleza. Sí, indudablemente se parece a un FODA, sí, pero no es un FODA de acreditación. Entonces, dice, se compara con el manual de acreditación. Listo. Entonces, cumplió este señor Pedro Pérez, que ingresó tal día y salió tal día, en su atención se cumplió con lo que dice el manual respecto a derechos del paciente, respecto a seguridad del paciente, respecto a acceso, respecto a gestión de talento humano, respecto a todas las secciones del manual. Entonces, si ve que no ha cumplido algo, ese equipo autoevaluador se pone un plan de mejoramiento. Pero mientras pasa todo ese tiempo, se reúnen, hay unas actas y se elabora un documento de autoevaluación, se llama, que también entonces revisaremos en una próxima sesión, ¿cierto? Hay un formato especial que tiene el ICONTEC que tiene ya unos parámetros y que la IPS puede cumplir y puede seguir el paso a paso para saber cómo es que se va a autoevaluar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ese equipo autoevaluador se autoevalúa, mira qué fortalezas tiene, qué oportunidades de mejoramiento tiene y hace un plan de mejoramiento pensando en lo que no cumplió, o sea, las oportunidades de mejora. Mire qué quiere decir eso, oportunidad de mejorar, ¿cierto? O sea, es la oportunidad que tiene el hospital, el prestador, de mejorar ese proceso para cumplir con ese estándar, ¿de acuerdo? Entonces, en esa va haciendo ese documento de autoevaluación. Cuando ya ha cumplido con el 100%, tiene un documento, que es el documento de autoevaluación, donde ha revisado todos los estándares y dice, sí, ya cumplo. Entonces es ahí cuando va y toca la puerta del ente acreditador y le dice, señor ICONTEC, yo ya estoy listo para que usted venga y me evalúe, ¿cierto? Porque el proceso tiene una autoevaluación, que es cuando la institución misma se evalúa, y tiene otra parte que es la evaluación, que es cuando el acreditador, o sea, cuando el ICONTEC lo evalúa. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Hasta ahí me entienden lo que les estoy diciendo o tienen alguna inquietud de cómo es el proceso? ¿Ya se durmieron? ¿Hay alguna inquietud? ¿Hay alguna pregunta? A ver, aquí me dice alguien. Buenas tardes, yo ya participé en el foro hace días y aún no tengo respuesta. Yo respondí anoche todo, pero con mucho gusto miro, Lady Camila. Su merced es tan amable y me dice de qué ficha es. Solo me faltan unas personas de la ficha 349-5234. De resto no tengo absolutamente nada por calificar. ¿Usted me pudiera decir si ese es el número de su ficha, la terminada en 34? Son los únicos que tengo pendientes alguna cosa. De resto, todo está contestado. Voy a anotar su nombre, Lady Camila, por favor, dígame de qué ficha es y yo con muchísimo gusto reviso porque yo ya di respuesta a todo. No, inclusive a los que participaron hoy ya tienen todo ya tienen todo calificado. Como les digo, solo faltan calificaciones de la ficha 349-5234. Si es esa ficha, con muchísimo gusto, sí me disculpan, yo lo hago el día de hoy. Listo.
Entonces, porque de esa ficha sí tengo todavía cosas pendientes, pero de resto todo está calificado. ¿Listo? Eh, bueno, ¿alguna otra cosa? Lady Camila, te agradezco que me digas el número de tu ficha, por favor. ¿Listo? Bueno, entonces íbamos en que estamos entonces, Dani, ya cuando está autocalificado, entonces le dice, oiga, evalúeme que ya estoy listo. Entonces, el ente acreditador le pone unas fechas y le dice, mire, yo lo voy a ir a evaluar durante estos primeros 6 meses de este año o durante este año, porque esos son procesos muy largos, porque son muchos los procesos que hay que calificar. Entonces, de ahí en adelante, el ente acreditador viene y ¿qué hace? Coge y precisamente ese documento de autoevaluación es como la base y coge unas metodologías como son la del paciente trazador, entonces coge un paciente trazador y desde el ingreso hasta el egreso y mira si cumple con lo que está en el manual de acreditación. De allí la importancia en este proceso del manual de acreditación. Es lo que nos está diciendo. Yo ya califiqué todo lo de esa ficha, Lady Camila. Le agradezco que revise en este momento, por favor, ingrese y mire y ya cuando termine, por favor, la clase, le agradezco que me recuerde y yo me devuelvo y revisamos, porque ya todo está calificado. ¿Listo? Revisa, por favor. Y si no, ahorita miramos. Bueno, entonces ya anoto, Lady Camila, es la terminada en 32. Perfecto. Entonces, les decía, entonces el ente acreditador viene, hace una evaluación, una es cuantitativa, o sea que pone unos números y la otra es cualitativa, que es lo que ustedes van a hacer en ese documento de autoevaluación que me tienen que presentar y en esa lista de chequeo. Nosotros no vamos a hacer evaluación cuantitativa, aunque sí se las voy a presentar y les voy a decir qué es. Pero nosotros aquí, ustedes no van a presentarme a mí evaluación cuantitativa, solo en la evaluación cualitativa. Entonces, después de que ya el ICONTEC ha hecho todas estas evaluaciones, saca unos puntajes. Y hay unas tablas que también se las voy a presentar la próxima vez, donde dice si saca tal puntaje está acreditado con excelencia, si saca tal puntaje solamente está acreditado, si saca tal otro está parcialmente acreditado y si saca menos de tanto no está acreditado. Listo, entonces si se acredita, la institución tiene que hacer una fiesta real, no es el decir hagamos una fiesta, desde que empieza la acreditación, así como se autoevalúa, tiene que empezar a preparar el gran festejo el día que se acredite. Y ese día hace la gran fiesta y le cuenta a todo el mundo, al país entero, que se acreditaron. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, por lo visto no, o entendieron todo o no han entendido nada. Listo, espero que sea que ya entendieron todo. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es el manual de acreditación? Vamos entonces primero a ver unas diapositivas donde les voy a explicar y después ya vamos a ver entonces el documento. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, vamos a volver a la guía. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que hacer un documento donde escriben una introducción pequeña sobre qué es la acreditación, escriben cuál es el objetivo de la autoevaluación, cuáles son las áreas a evaluar, cuáles son las características de esa evaluación, cuáles son los lineamientos, cuáles son las estrategias que tienen que tener esa evaluación, ese prestador, y una lista de chequeo. Esta lista de chequeo, ¿qué va a evidenciar? Entonces, tienen que hacer ustedes un caso de un paciente trazador. ¿En qué consiste este paciente trazador? Permítame un momentico. Entonces, en el manual vamos a ver que dice claramente que es un paciente trazador. Un paciente trazador es un paciente que lleva más de 5 días hospitalizado,
que en esa misma hospitalización ha pasado por más de 3 servicios, que es un paciente crítico y que es un paciente que además del diagnóstico de ingreso tiene más comorbilidades. Entonces ustedes ahí en esa lista de chequeo tienen que contarme la historia. Mire, el señor, el paciente trazador que ya elegí se llama Juan López, tiene 20 años, ingresó por hace tal. Y después hacen la lista de chequeo, donde ¿qué van a hacer en la lista de chequeo? Van a coger, como ahora van a ver lo grande que es el manual de acreditación, yo no les puedo pedir que analicen en ese documento todos los estándares, porque es que aquí la guía les está diciendo que no puede tener, que debe tener mínimo 3 hojas y máximo 5. Yo les permito 6, 7 hojas, pero entonces ustedes no pueden analizar todos los estándares del manual en ese caso, porque pues van a tener un libro, ¿cierto? Y no 5 hojas. Entonces yo les digo, elijan 1 o 2 grupos de estándares del manual, ahora me van a entender de qué estoy hablando, y coja de cada grupo de estándares que usted eligió 1 o 2 criterios para evaluar, 1 o 2 estándares, y compare si lo que usted escribió que hizo su paciente trazador es una atención que cumple con esos estándares, entonces le coloca fortaleza, pero si no cumple, entonces le coloca oportunidad de mejoramiento. Es muy importante que hagan esto. ¿Por qué? Porque es que cuando ustedes hagan la próxima actividad de la próxima semana, que es el plan de mejoramiento, ustedes no tienen que presentarme el PAMIC, ni ustedes tienen que presentarme el plan de mejoramiento que hicieron en el 2026 para ver qué van a hacer en su servicio. No, tienen que presentarme el plan de mejoramiento con base en esas oportunidades de mejoramiento que ustedes escribieron aquí. ¿Qué le pasó al señor Pedro Pérez en su atención? ¿Qué cumplieron y qué no cumplieron frente al manual? Y lo que no hayan cumplido frente al manual, ahí sí hacen el plan de mejoramiento. Vamos a adelantar un poquito de lo que les voy a mostrar la semana entrante, porque es que ya muchos están haciendo el plan de mejoramiento. Mire, no me hagan todo el plan de mejoramiento que dice la norma, el cual es perfecto, y sí, yo lo estoy aceptando en algunas ocasiones, pero todo lo que ustedes tienen que hacerme es un plan de mejoramiento aquí, mire, en esta tablita de Excel, donde en el área me van a escribir el estándar con el código que dice el manual para que yo identifique claramente qué estándar es el que van a mejorar de acuerdo a lo que escribieron en el documento de autoevaluación. Pero si ustedes no hacen el documento de autoevaluación, no pueden hacer esto, porque entonces allá tienen que mirar, listo, que hubo un evento adverso con el señor Juan López y que no monitorizaron el evento adverso. Entonces aquí van a escribir el estándar, el código del estándar de seguridad de eventos adversos. Y aquí van a escribir la oportunidad de mejoramiento que ustedes pusieron allá en su documento de autoevaluación. Entonces, ¿qué fue lo que hallaron? Que no hay una monitorización de eventos adversos. Entonces ahí sí hacen el plan de mejora, la actividad, si ese es un logro a corto, mediano o largo plazo y quién es el responsable. Este cuadro es el que me tienen que presentar en el plan de mejoramiento. ¿Listo? Bueno, yo les voy a enviar, yo tengo un modelo y con el perdón de una compañera de ustedes, lo que pasa es que ella no me ha dicho si puedo compartirles, presentó un documento de autoevaluación extraordinario, entonces por eso no se los puedo todavía mostrar, espero que ella me escriba de aquí a la próxima sesión y me autorice a que les muestre su trabajo porque de verdad es excelente. Es un trabajo excelente el de esa persona. Entonces, les voy a mostrar yo permítame. Mire. Entonces, este es un ejemplo, no me vayan a copiar esto,
porque esto lo hice yo. Entonces, hay personas que yo les mando esto como ejemplo y ni cortas ni perezosas, cogen y copian, me mandan el mismo Word. Entonces, ¿cuál es la gracia? No, esto es un ejemplo para que ustedes sepan cómo tienen que hacer su documento de autoevaluación. Entonces, ustedes toman su caso, ustedes cambian la introducción, hacen una introducción que sea de su propia autoría, lo mismo escriben el objetivo de autoevaluación en otras palabras. Entonces, escriben un Word, lo ponen en PDF, le hacen una pequeña introducción sobre acreditación. Después escriben cuál es el objetivo de la autoevaluación. ¿Es esto? En otras palabras, ¿cuáles son las áreas para evaluar? Listo. ¿Cuáles son las características de la autoevaluación? ¿Cuáles son los lineamientos que tiene esa autoevaluación? ¿Cuáles son las estrategias que tiene para la evaluación? Y la lista de chequeo. Aquí les estoy indicando qué tienen que hacer para hacer esa lista del chequeo. Entonces le digo, para desarrollar este punto, lea primero detenidamente el manual de acreditación ambulatorio y hospitalario, versión 3.1. Ojo, hay versiones anteriores, entonces la versión que ustedes tienen que leer es la versión 3.1. No confunda el proceso y manual de estándares de habilitación con la acreditación. Acuérdense que son dos cosas diferentes. Eso lo dije en la primera sesión. Redacte un caso simulado de la atención de un paciente en un hospital de tercer nivel de complejidad que cumpla las características de un paciente trazador y aquí les pongo cuáles son. Priorice o elija estándares asistenciales del manual. El manual que va a analizar en esta acción de este paciente, de los cuales unos serán fortalezas y otros serán oportunidades de mejora y registren la lista de chequeo. En caso de que sea una fortaleza, escriba con qué documento puede soportarlo ante el ente acreditador, porque es que cuando vaya el ente acreditador, el ICONTEN, usted no puede decir, el estándar dice, tiene una política de calidad y usted escribe sí. El ente acreditado le va a decir, muéstreme la política de calidad. Entonces usted tiene que tener la política. Eso es un soporte de que usted sí está haciendo. Es como si usted va y va a hacer un reclamo a una tienda porque le cobraron más de lo que dice el precio. Usted tiene que llevar la factura y tiene que llevar que vale 100 pesos y le cobraron 200, ¿cierto? Lo mismo pasa aquí. Usted dice, sí, yo hice esto, pero tiene que tener el soporte, ¿listo? En caso de que sea oportunidad de mejoramiento, describa en forma clara por qué no cumple, o sea, qué es lo que pasa, por qué no está cumpliendo. Escriba el código del estándar como lo dice el manual. Y después, entonces yo aquí les relato un caso de un paciente y de acuerdo a mi caso, entonces les pongo la lista de chequeo, mire, entonces el subgrupo de estándares, entonces en el caso que yo les coloqué, está el grupo que yo voy a analizar es el de derechos del paciente y mire, aquí nombro el estándar, el ASDP1 que dice el direccionamiento estratégico de la organización tiene, ese es el que yo estoy analizando, estoy diciendo que cumplo y estoy diciendo que tiene un soporte porque tiene actas de reunión del comité de ética. Y así voy analizando 2 o 3 estándares. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Yo les envío esto, se los monto en el WhatsApp y se los envío al correo. ¿Tienen alguna pregunta sobre el documento de autoevaluación y qué es lo que tienen que hacer? ¿Les queda claro con este documento qué es lo que tienen que hacer? ¿Hay alguna inquietud? ¿No? Por favor, si tienen alguna inquietud, por favor, pregúntenme. Esta es la oportunidad de que ustedes me pregunten lo que no entiendan, de lo que tengan que hacer. Bueno, entonces vamos a revisar. Si no se pudo conectar a la primera sesión, recuerde que todas las sesiones son grabadas.
Entonces, ¿cómo hace? Yo les mandé el enlace al WhatsApp, pero si como hay tantos mensajes no sabe cómo ingresar, entonces usted lo puede hacer de una manera ya les voy a mostrar cómo. Usted ingresa a su ficha, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, las personas de la 349-2531, que es la primera ficha, siempre van a ser las que en forma inmediata tienen la grabación. ¿Por qué? Porque el proceso de planeación de la sesión siempre la hago en esa ficha. Entonces, siempre ellas a los 5 minutos van a tener ya la grabación. Pero si son las otras fichas, entonces no importa. Antes de 48 horas, ustedes ingresan a su ficha y mire, le dan clic aquí donde dice sesión 1. Voy a ingresar a otra ficha diferente a esta para que vean entonces. Entonces, por ejemplo, los aprendices de la ficha terminada en 32. Entonces, ingresan a su ficha y donde dice sesión 1, le dan clic y mire, ahí les aparece el video de la pasada sesión. Lo escucha y con eso tiene la oportunidad de poder acceder todas las sesiones. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿les queda claro cómo acceder? Dice, le agradezco muchísimo. No sé si dejaron algo para hacer. A ver, mira, yo quiero que ustedes entiendan. El proceso de ustedes es un proceso autónomo. No es que yo deje tareas, no. Ustedes saben desde el primer día qué actividades tienen que hacer. Tienen que ingresar a la página y ustedes miran las actividades que se las mostré antes en la primera sesión y que se las vuelvo a mostrar ahorita. Entonces, quien me dice, ¿dejaron algo para hacer? No, es que aquí no se trata de una metodología como la de un colegio donde yo le dejo a usted cada sesión una tarea. No, está equivocada esta persona. La metodología del SENA en estos cursos es que usted ingresa y desde el primer día que usted ingresa, mire, aquí está la plataforma, usted tiene todas las actividades que usted tiene que realizar. ¿Dónde están las actividades que usted tiene que realizar? Aquí donde dice actividades de aprendizaje guía 1. Entonces, aquí, por ejemplo, en este curso de acreditación que usted está haciendo, le dice que tiene que realizar un cuestionario. ¿Cómo realiza el cuestionario? Le da clic ahí y responde las preguntas. ¿Listo? Las respuestas ya las tienen porque yo se las mandé. Todo lo que he dicho al principio de esta sesión ahora le da clic en el foro, que es otra actividad que tiene que hacer, que es el foro calificativo, y responde las preguntas que le está diciendo la guía, como les dije al principio de esta sesión. Vamos entonces que ahora tienen que hacer un documento de autoevaluación y es el que les estaba mostrando, les estaba explicando qué tienen que hacer y que yo se las mando al correo como un modelo para que sepan qué hacer. ¿Listo? Y ya desde ya muchas personas ya terminaron. O sea, mire, aquí la semana entrante miraremos qué es la wiki y el documento de plan de mejoramiento. Ustedes leen su guía y leen qué tienen que hacer. ¿Listo? ¿Le queda claro a la persona que me decía que si había dejado alguna tarea? Listo, dice, pero tal vez a medida que lo desarrolle pueda que sirvan preguntas. Sí, claro, si hay preguntas, por eso tenemos el WhatsApp. Pregúntenme o me preguntan por el foro de dudas e inquietudes. Adolfo dice, de acuerdo a lo que se ha hablado, la no conformidad sería no conformidad mayor y riesgoso que se pierda la acreditación. ¿Es así cierto? Uy, qué pena, Adolfo, no te entendí. O sea, a ver, si no cumple, a ver si logro entenderte. A ver, acuérdense y ahora vamos a ver que hay una calificación cuantitativa que hace el ente acreditador. Si no llega a determinados puntos,
cuando haga el ente acreditador esa evaluación, el prestador, o sea, el hospital, no llega a determinado puntaje, sencillamente no lo acredita. Entonces, el hospital puede seguir en ese proceso de querer acreditarse y puede volver a tocar la puerta y decirle, oiga, ya mejoré más, vuelva y evalúeme. ¿Listo? Si tiene determinado puntaje de unos rangos que hay, entonces puede que quede acreditado, pero no digamos sanción, sino con alguna situación especial que tiene que mejorar. Entonces le puede decir, mire, si usted está acreditado, pero usted tiene que mejorar esto, esto y esto, o sea que está acreditado parcialmente. O si cumple con un puntaje excelente, entonces dice que la acreditación es excelente, ¿de acuerdo? Acuérdense, aquí no hablamos tanto de no conformidad y conformidad, o sea, eso se habla en el ISO 9001. Aquí no hablamos tanto de conformidad y no conformidad, aquí hablamos de fortaleza y oportunidades de mejora, pero para el hecho es lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, una conformidad es que cumple, una no conformidad es que no cumple. Aquí una fortaleza es que cumple y una oportunidad de mejoramiento es que no cumple. ¿Listo? ¿Te queda claro, Adolfo? ¿Sí respondí tu pregunta o es otra cosa lo que me querías preguntar? ¿Sí respondí tu pregunta, Adolfo? Bueno, vamos a esperar a que me conteste. Entonces, vamos entonces a revisar las diapositivas de qué es el Manual de Acreditación de Servicios de Salud. Entonces, bueno, esto es ¿qué es la autoevaluación? Entonces, recuerden lo que les decía al principio, una vez el gerente del hospital dice que se va a acreditar y que todo el mundo empieza a trabajar sobre la acreditación, el punto siguiente que tiene que hacer ese hospital es autoevaluarse y para eso conforma unos equipos autoevaluadores. Esos equipos autoevaluadores, entonces, ahora vamos a ver que el manual de acreditación tiene unos grupos y unos subgrupos de estándares que tienen que cumplir. Entonces, esos equipos autoevaluadores son equipos que van a examinar y a comparar si el que... Profesora, Sí, sí, habla con diga. Adolfo. Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Adolfo, Ya, ¿sí muy bien. respondí tu pregunta? Parcialmente. A ver, cuéntame. Yo trabajaba en ¿Tú trabajaste qué? Qué pena que se no. oye entrecortado. Yo trabajé hace como 15 años, trabajé en 15 años. Y creo que eso del menaje tenía Y dime. y dime, si Ah, sí, dime. Sí, señor. entonces, cuando habían nosotros constantemente nos compraban eso. Sí. Entonces, cuando habían grupos mayores, Sí. por ejemplo, la que está siente que tiene 4 veces ese cuento, es una conformidad mayor, que se identifican en conformidades menores. Las menores eran pero mayor, otro complejo, y tenían soluciones, porque esos directamente realmente es paciente. Y pues la acreditación exige extensión de los pacientes y base absolutamente nada en paciente. Entonces, por eso es que yo coloqué mayor para nosotros no era que si estaba bien o estaba mal. Y nosotros respondíamos generalmente en la medida suspender la acreditación o dejarla parcialmente mientras la conformidad. Sí, o sea, Nada que hacer, corría el riesgo de acreditación.
a ver, una vez la institución esté acreditada, vuelve a ser evaluada a los 4 años, ¿de acuerdo? Y si en esa nueva, o sea, si ya usted estuvo acreditado con excelencia, listo, le dan su acreditación con excelencia, listo. Si estuvo acreditado pero tiene que mejorar algo, pues entonces vuelven y lo visitan y le dicen, está acreditado, pero lo voy a visitar y tiene que hacer esto. A ver, lo que pasa es que hay una parte de la acreditación muy importante que es la parte de seguridad del paciente, ¿cierto? Entonces, de pronto esa medición la estaban haciendo, o sea, el lenguaje es posible que la IPS lo haya colocado así, pero el lenguaje más utilizado, como le digo, en la ISO 9001 es conformidad y no conformidad. En la acreditación generalmente se habla de fortaleza y oportunidad de mejoramiento, que es lo mismo, y es cumplir con el estándar que dice el manual, que es lo que vamos a revisar. Pero la metodología es la misma, o sea, hay algo que no se cumple frente al manual de estándares y que tiene que hacerse un plan de mejoramiento. ¿Listo? O sea, ya, digamos, respecto a los riesgos y la clasificación de los riesgos tiene que ver con la parte de seguridad del paciente. ¿Listo? Entonces hay seguridad, hay riesgos menores y riesgos mayores en el análisis de la parte de seguridad del paciente. Hay riesgos que son prevenibles y hay riesgos que son no prevenibles. Y entonces creo que usted está enfocándose, Adolfo, hacia esa parte de seguridad del paciente donde se habla precisamente de ese tipo y esa clasificación de riesgos. Pero todo va encaminado a la excelencia y a la calidad del servicio. ¿Listo? Muy bien, Adolfo, muchas gracias. Bueno, entonces decimos que íbamos entonces en que los equipos examinan y comparan el quehacer diario con los estándares. La autoevaluación tiene dos propósitos, acuérdense. Una es la evaluación interna, que es entonces que compara el estándar con el desempeño organizacional y establece un diagnóstico de los puntos críticos y se inicia un proceso de análisis y mejoramiento. Esto es lo que se llama autoevaluación. No tiene en acreditación, no tiene un periodo límite, o sea, la empresa va autoevaluándose y la empresa puede durar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años autoevaluándose, ¿listo? Y por eso ese tiempo lo define la institución. Cuando ya se ha hecho esta evaluación interna, o sea que ya está hecha la autoevaluación, esta autoevaluación tiene el propósito de documentar en qué estado está ese prestador y eso es el documento de autoevaluación y evidenciar ante el ente acreditador que cumple con eso, o sea, lo que les decía, tiene que cumplir, pero si lo cumple tiene que mostrarme y tener soportes de que lo está cumpliendo. El ciclo de la evaluación externa sí tiene un tiempo límite y lo establece el ente acreditador. O sea, cuando ya se ha hecho la autoevaluación y va donde el ente acreditador a que le haga la evaluación externa, el ente acreditador sí le dice, mire, yo la voy a evaluar en 1 año. Y hasta ahí va el ente acreditador. O sea, tiene que ajustarse el hospital a eso. ¿Listo? Existen dos tipos de calificaciones, como le decía, cuando el ente acreditador va a calificar y cuando yo mismo me estoy autoevaluando, me tengo que calificar de dos formas. Una es la calificación cualitativa, donde voy a mirar qué fortalezas y qué oportunidades de mejora tengo frente a los estándares del Manual de Estándares de Acreditación de IPS ambulatorias y hospitalarias versión 3.1. Ojo con eso, Adolfo, tú estabas en IDIME y DIME se tuvo que acreditar con un manual diferente a este. Porque las empresas de imágenes diagnósticas, las empresas de laboratorios clínicos, las empresas de rehabilitación tienen manuales de acreditación diferentes a este. Ustedes aquí
en nuestro trabajo no me van a acreditar ni un servicio de imágenes, ni un servicio de laboratorio, ni una empresa de laboratorio, ni una empresa de imágenes, ni una empresa de rehabilitación. Ustedes me van a acreditar un hospital de tercer nivel. La acreditación del hospital es íntegra, o sea, cuando un hospital se acredita todo, no se acredita solo el servicio de imágenes o solo el servicio de laboratorio. ¿Listo? Entonces, también se realiza sistemáticamente la calificación cuantitativa y se califica de 1 a 5 ese estándar en 3 dimensiones, en el enfoque, en la implementación y en el resultado. ¿Qué es el enfoque? El enfoque es decir, mire, yo como Hospital San José, por decir algo, este estándar lo voy a hacer para que se cumpla, voy a darle este enfoque, se va a hacer de tal manera. Yo, institución A, hago que ese estándar se cumpla así. Lo que finalmente importa es el resultado y que se cumpla. La implementación es ¿qué? Pues cómo voy yo a implementar eso que estoy diciendo que voy a hacer. Y el resultado pues es al final si obtuve lo que yo quería y cuál es el resultado. Esto se califica de 1 a 5. Nosotros aquí en nuestro curso no vamos a hacer calificación cuantitativa, solo vamos a hacer en la lista de chequeo calificación cualitativa, pero es importante que ustedes sepan que hay una calificación cuantitativa y que esa es la que da el puntaje para que el ente acreditador diga si sí se acredita o no. Esta es la escala de calificación cuantitativa. Mire, aquí está el enfoque. ¿Qué se mira en el enfoque? La sistematicidad y amplitud, la proactividad, el ciclo de evaluación y mejoramiento y el impacto. ¿Cómo es la metodología para calificar? Aquí le está diciendo en cada cuadrito, le está diciendo en qué consiste. Entonces, usted siempre empieza por el 3 y mira, el enfoque es sistemático, alcanzable para lograr los propósitos del estándar que se desea evaluar en áreas claves. O sea, le está preguntando aquí si el enfoque de ese estándar que usted vaya a analizar, porque tiene que coger estándar por estándar, alcanza para lograr lo que se propone el estándar y lo que desea evaluar en áreas claves. Entonces, si usted dice que sí, que ese enfoque es sistemático en todas las áreas claves, entonces se pone 3. Pero resulta que usted dice que comenzó el enfoque para los propósitos y empieza a estar presente solo en algunas áreas. Entonces ya no se puede poner 3, se tiene que poner 2. Pero resulta que si usted mira y dice, no, mi enfoque es esporádico, o sea, eso no se está haciendo así, esporádicamente se está haciendo así y no está relacionado ni con nuestra misión ni con nuestra visión, entonces se califica 1. Pero resulta que usted observa que sí, que ustedes sí están haciendo lo que es y que el enfoque es sistemático y que tiene un buen grado de integración en todas las áreas y que la mayoría de áreas lo está cumpliendo, entonces se pone 4. Y si usted mira que el enfoque se explicó, que todo el mundo lo conoce, que se aplica de una manera organizada en todas las áreas, que responde a los distintos criterios del estándar y que está relacionado con la misión y la visión, se pone 5. Y lo mismo hace en cada una de las partes que le mide. ¿Listo? Así mide el enfoque, la implementación y el despliegue, ¿cierto? Y los resultados. ¿Listo? Esto es de conocimiento. Entonces, en la próxima sesión vamos a ver una hoja radar para que sepan cómo se hace esto. Entonces, ¿cómo dice el manual de acreditación? Le dice a los equipos autoevaluadores cómo tienen que trabajar. Entonces, lo primero que tienen que hacer es leer y saber lo que el estándar significa.
La suma total de estándares define el desempeño de la organización frente a lo requerido. O sea, cuando estamos haciendo la calificación cuantitativa, la suma, el valor que da, es la que mide el desempeño de la organización. La evaluación debe ir de acuerdo con esa escala de calificación. El valor final global de la calificación es lo que determina si la institución será acreditada provisionalmente o no acreditada. Para ser acreditada, ningún grupo de estándares puede estar calificado con menos de 2. Si alguno de los estándares está calificado con menos de 2, el ICONTEC no acredita esa institución. Debe alcanzar la puntuación global establecida. El ente acreditador no evalúa la calificación de cada estándar. La calificación de cada estándar la evalúa el equipo autoevaluador cuando está haciendo su autoevaluación. Pero el ICONTEC cuando llega no va a evaluar cada estándar, sino que va a evaluar la calificación del grupo de estándares. Ahora me van a entender. La calificación de cada estándar sirve a la institución para saber cuáles son sus puntos críticos y eso lo hace el ente autoevaluador. ¿Cuáles son las estrategias de la autoevaluación? Entonces se deben dar dos procesos de agregación. Obtener una única calificación por cada estándar cuando se está autoevaluando, dando valoración de cumplimiento a cada variable de la escala de calificación, o sea, al enfoque, a la implementación y al resultado. Se debe obtener una única calificación para el grupo de estándares, o sea, ¿qué hace el equipo autoevaluador? Califica cada estándar, luego califica el grupo de estándares y luego sí hace, a partir de ese momento, pone en práctica el esquema de puntuación para identificar la calificación global. Y dependiendo de esa calificación global, entonces es que se procede a la decisión de acreditar o no. Entonces, ¿qué es el Manual de Acreditación de IPS Ambulatorias y Hospitalarias versión 3.1? Es un documento donde están escritos los requisitos y los criterios que debe cumplir el prestador para poderse acreditar. La acreditación es un reconocimiento público que hace el prestador y que se compromete a que va a prestar servicios con calidad en salud y servicios seguros para el paciente. Y además está basado en la mejora continua, o sea, dice, yo me voy a acreditar, yo estoy en acreditación y si llego a tener algo mal, tengo que hacer un plan de mejoramiento porque cada día tengo que ser mejor. El manual está organizado en varios estándares, grupos de estándares. Entonces tenemos un grupo de estándares asistenciales o de cliente asistencial. En nuestro documento de autoevaluación, o sea, el que ustedes van a hacer y me van a mandar a mí, solamente céntrense en los estándares asistenciales. No me trabajen estándar de apoyo administrativo. Entonces, el manual está dividido en tres grandes grupos de estándares. Los estándares asistenciales, sobre los cuales son los que ustedes van a trabajar, los estándares de apoyo administrativo, que como su nombre lo indican, apoyan los estándares asistenciales, y los estándares de mejoramiento de la calidad, que son 5 estándares que aplican a todos estos procesos. ¿Listo? ¿Cuáles son los estándares asistenciales? Entonces, son los relacionados con la atención al paciente desde que el paciente ingresa hasta que el paciente sale. ¿Y cuáles son? Mire, son estos grupos de estándares asistenciales. Entonces, el gran grupo de estándares asistenciales tiene estos subgrupos. Grupo de estándares de derecho del paciente, grupo de estándares de seguridad del paciente, grupo de estándares de acceso, grupo de estándares de registro de ingreso, grupo de estándares de evaluación de necesidades al ingreso, grupo de estándares de planeación de la atención, grupo de estándares de ejecución del tratamiento, de evaluación de la atención, de salida y seguimiento, de referencia y contrarreferencia si el paciente tiene que ser remitido y de sedes integradas en red.
Hay otro grupo de estándares que apoyan estos, que son los de direccionamiento, gerencia, gerencia de la información, ambiente físico, gerencia del talento humano y gestión de tecnología. No me confundan este manual de acreditación con el manual de habilitación. ¿Listo? Y los estándares de mejoramiento, que son 5, que se aplican a todos estos procesos. ¿Listo? Entonces, se aplica este manual se aplica a IPS ambulatorias y hospitalarias. Se excluyen IPS de habilitación y rehabilitación, IPS de imágenes e IPS de laboratorio clínico. Ahora que entremos al manual, entonces ustedes se van a dar cuenta. Estos son los estándares asistenciales. Miren, derechos del paciente, seguridad del paciente, acceso, cómo accede al servicio, registro e ingreso, si fue registrado adecuadamente, si ingresó bien, evaluación, si le evaluaron qué era lo que necesitaba el paciente, cómo planearon esa atención, cómo le hicieron ese tratamiento, cómo evaluaron esa atención, cómo es el proceso de salida, si tienen que remitirlo, cómo es el proceso de referencia y contrarreferencia y cómo son las sedes integradas en salud. Los de direccionamiento, ya les decíamos, y los estándares de mejoramiento. ¿Cuál es la metodología para autoevaluarse? Entonces, el grupo de estándares de proceso de atención al cliente, que ya los veíamos aquí, o sea, este grupo de estándares, estándares asistenciales, ¿cierto? Entonces dice, del proceso, están diseñados de acuerdo con la atención genérica de un paciente. O sea, si ustedes miran, se está evaluando el paso a paso del paciente desde que ingresa hasta que sale. Los grupos de apoyo incluyen administrativos gerenciales para apoyar, como su nombre lo indica, a ese proceso de atención al paciente. Y el de mejoramiento, pues tiene que estar basado en todos. ¿Cómo les dice el manual a los grupos autoevaluadores? Y es lo que yo les digo a ustedes. Primero, lean el estándar. Tienen que entender de qué trata el estándar. ¿Qué es lo que les va a pedir el ente acreditador cuando vaya a evaluarlo? Cada estándar tiene una intencionalidad, unos criterios y un estándar de mejoramiento del grupo. ¿Qué es la intencionalidad? Es pensar qué intención tuvieron cuando crearon ese grupo de estándares. O sea, eso está escrito en el prólogo, que es el inicio de cada estándar. ¿Qué intención se tuvo al diseñar ese estándar? ¿Qué son los criterios? Cada estándar tiene unos criterios que están en negrilla y tiene un código. ¿Para qué? Para establecer ese estándar a qué grupo y a qué subgrupo pertenece y poder ubicarlo en el manual. Estos criterios que están ahí cumplen la función de no se le olvide. ¿Qué quiere decir eso? Que para cumplir el estándar, no se le olvide que tiene que cumplir con los criterios. Y el estándar de mejoramiento o al final de cada grupo con un estándar para mejorar. ¿Cuál es la intencionalidad del grupo de estándares asistenciales? Una evaluación orientada a resultados centrados en el paciente o cliente. Evidencia el comportamiento de elementos medibles, o sea, que se puedan medir. El evaluador se debe concentrar en el qué, o sea, el ente acreditador va a concentrarse en qué es lo que me tiene que entregar, qué es lo que hace, mientras el prestador lo que tiene que pensar es cómo voy a hacer eso. Hay seguimiento a pacientes trazadores, que es el método principal que utiliza el ente acreditador cuando viene a evaluar esa institución. El resultado que se espera cuando una institución obtiene el cumplimiento de los estándares es a partir de un enfoque de humanización de servicios. ¿Qué intencionalidad tiene? Que el plan de cuidado y tratamiento sea recibido por el paciente bajo condiciones de seguridad,
de respeto, de dignidad, que se respeten sus derechos, que se le informe al paciente y a la familia lo que está pasando, que haya acciones de educación sobre su enfermedad, su condición de salud, con el propósito de poder obtener unos resultados esperados. Que se evalúe la implementación del plan de cuidado, o sea, se mire si ese plan de cuidado sí es adecuado y el tratamiento. ¿Para qué? Para que el paciente tenga los resultados esperados. Entonces, que en el momento de la salida le expliquen al paciente qué es lo que va a hacer y qué tiene que hacer para que esa cirugía o para lo que lo hicieron tenga excelentes resultados. Que el paciente se beneficie de las acciones de mejoramiento de los procesos de cuidado y tratamiento. Eso es lo que se busca. Que la atención del paciente y su familia se realice de manera con sus características socioculturales individuales y consulte sus necesidades y expectativas sobre la atención. Que cada paciente reciba una atención de cuidado y tratamiento de acuerdo con sus condiciones de salud. Que el paciente reciba una adecuada finalización del tratamiento y un plan de cuidados que le sea entregado en el momento de la salida. Que el paciente que requiere ser referido se le garantice condiciones para la continuidad del servicio y no sea un paseo de la muerte. Se evalúa entonces el ciclo de atención de un usuario en los servicios de salud y el desempeño organizacional. Ocupa la mayor parte del tiempo de la evaluación y la autoevaluación. En el tiempo restante, el evaluador continúa aplicando otras técnicas. ¿Qué otras técnicas tiene fuera de lo del paciente trazador? Reuniones con los equipos, revisión de la documentación, recorrido por las instalaciones y entrevistas a los usuarios y colaboradores. Entonces, aquí les decía, estas son las características de un paciente trazador, más de 5 días de hospitalización, que haya pasado por más de 3 servicios, que tenga comorbilidades, paciente crítico, paciente con más causas de morbilidad. Tenga en cuenta que este punto es importante para presentar su trabajo de autoevaluación. Y mire, aquí está, si miramos todo lo que le pasa a un paciente desde que entra hasta que sale, y entonces los estándares de acreditación van midiendo esto. Entonces, mire, es un paciente trazador que ingresa, entonces por eso tenemos allá. Hay algunos estándares que son genéricos, o sea, todos los pacientes tienen derechos y deberes, todos los pacientes tienen que tener una atención segura. Entonces, van a mirar a ver, en el proceso de acceso y registro de ingreso hay unos criterios, ¿se cumplen o no se cumplen? ¿Se evaluó la necesidad al ingreso? ¿Se le planeó la atención? ¿Se le hizo el tratamiento? ¿Se evaluó esa atención? ¿Cómo fue el proceso de salida? Si tuvo que referirse, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se le dio la información al usuario y su familia? Y gestión de lista de chequeo. Entonces, mire, aquí está la lista de chequeo donde va a mirar y a chulear si esto se cumplió. ¿Frente a qué lo va a comparar? Al manual. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Sí. ¿Cómo? ¿Respecto a la qué? Las diapositivas me aclararon. Si quieren, yo les comparto las diapositivas. Sin embargo, pues aquí quedan en la grabación, pero con mucho gusto yo se las comparto. Bueno, Yo no tengo ningún inconveniente en enviárselas. ¿Listo? Bueno, tenemos entonces, les voy a mostrar el manual. Sí, permítame un momentico. Vamos a poner aquí. Manual de acreditación, acuérdese, 3.1, que es para IPS ambulatorias y hospitalarias, que es diferente. Entonces, mire, aquí está el manual de acreditación. ¿Listo? Entonces, este documento, este manual, entonces, como ustedes lo ven, entonces, aquí tiene por quién está elaborado, su contenido, esto ustedes tienen que mirarlo, leerlo, la introducción, para qué sirve. Aquí les está diciendo algunos conceptos, digamos, para que los tenga claro, un diccionario, de qué trata, para que ustedes sepan. Habla entonces de los grupos de estándares.
Entonces, le explica cómo está dividido. Entonces, tiene unos estándares de apoyo administrativo, que son los de direccionamiento, los de gerencia del talento humano, los de gerencia de la información, el ambiente físico y la tecnología. O sea, todo eso es el apoyo para que se pueda prestar un buen servicio. Y tiene los estándares asistenciales. Entonces aquí los vuelve a ver: derechos del paciente, seguridad del paciente, acceso, etcétera. Ahí están otra vez los de apoyo. La intencionalidad, mire, aquí les está diciendo qué es intencionalidad, qué son los criterios y estándares que ya le dijo, y aquí el modelo evaluativo, o sea, cómo hacen la evaluación y qué características tiene esa evaluación. La actualización de los estándares, como ustedes ven, este es el 3.1, significa que habían otros anteriores y que los actualizaron. Ahí les están diciendo que les actualizaron. Y posteriormente, entonces dice, los estándares asistenciales son 75, o sea, todo este grupo de estándares son 75 estándares. Aquí les está diciendo qué modificaciones se presentan en este respecto a los anteriores, y aquí viene algo muy importante. Entonces, mire, los grupos de estándares son los que vimos allá, o sea, derechos del paciente, seguridad del paciente, acceso. ¿Cómo es la codificación? Y así es que ustedes tienen que presentarla en la lista de chequeo. Entonces, AS quiere decir que son grupo de estándares asistenciales, AS. DP, que es el de grupo de derechos del paciente, y 1, 2, 3, pues si es el estándar 1, el estándar 2 o el estándar 3 de derechos del paciente, que son asistenciales. Aquí están los criterios. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes cogen y revisan los grupos de estándares y ustedes dicen, listo, yo voy a evaluar el estándar de derechos del paciente, yo voy a evaluar el estándar de seguridad del paciente. No cojan más de 2 grupos, porque si no les va a quedar muy largo y dispendioso el trabajo. Y se ponen y leen cada estándar. Entonces, para cumplir este estándar, tiene que, acuérdese, no se le olvide que para cumplir esto tiene que haber hecho esto. Entonces, ustedes en su caso del paciente trazador pueden escribir que hubo alguna cosa de estas que no la hicieron, o sea, que no se cumplió. Al paciente no se le dio la información. El paciente se le preguntó si conocía sus derechos y dijo que no. El señor Juan López ingresó el 20 de mayo. Se le hizo una encuesta sobre los derechos de salud y no conoce sus derechos. Entonces, ¿qué pasa? Que no está cumpliendo con este estándar. Entonces, hay que establecer una medida de mejoramiento. Acuérdense el código. Entonces, por ejemplo, este estándar 1 dice, la organización cuenta con una declaración de los derechos y deberes de los pacientes incorporada en el plan de direccionamiento estratégico. O sea, que la organización tiene una declaración de derechos y deberes y que está incorporada en su misión, su visión, etcétera, ¿cierto? Que aplica el proceso de atención del cliente. El personal ha sido entrenado en el contenido de la declaración de los pacientes, o sea que todos saben cuáles son los derechos del paciente, cuáles son los deberes, ¿cierto? Y mire, los criterios para que eso se cumpla. Los derechos de los pacientes les son informados y si las condiciones no permiten la comprensión de su contenido, infantes, no sé qué, problemas mentales, la organización debe garantizar que estos sean informados y entendidos. O sea, que ese día le van a decir, ¿usted cómo hace para que un paciente que es sordomudo sepa cuáles son sus derechos? Entonces le va a decir, mire, porque yo le tengo aquí un video donde están los derechos y se los muestro cada 5 minutos en el servicio y fuera de eso tienen lenguajes para sordomudo. Mire, entonces ahí él puede entender. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Coger el manual, revisar el manual, elegir cuáles son los estándares y de acuerdo a eso hacen el caso del paciente trazador. A unas cosas le pone que cumple, a otras cosas le pone que no cumple. Cuando no cumple, le especifica, por favor, por qué no cumple. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o les queda entendido?
vamos ya a finalizar la reunión, entonces les agradezco que me indiquen si les queda entendido qué es lo que tienen que hacer y les queda entendido qué es el manual de estándares de acreditación. ¿Claro? Listo. Cualquier cosa me escriben por el foro de dudas, inquietudes, bueno, lo que sea. Listo. Lady, voy a darle una miradita entonces a su foro. ¿Listo? Que me dice que no, entonces permítame, qué pena con los demás. Vamos a mirar entonces, aquí estoy en esa parte. Foro, 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 foro. Ah, sí, tienes razón, Lady, pero Lady, qué pena, la participación no fue desde días anteriores, 30 de abril, o sea que la hiciste hoy mismo, ¿listo? Entonces yo la califico con mucho gusto, pero es que tú me decías ahí que en días pasados ya habías participado y que no estaba calificada. No, no fue en días pasados. Hoy participaste y yo califico hoy. Listo. Ujú. No hay ningún problema. ¿Listo, Lady Camila? Lady Camila Páez, 30 de abril. ¿Listo? ¿Perfecto? ¿Te queda claro, Lady? ¿Cómo había registrado mi participación como respuesta a la apertura que usted hizo? Ah, bueno, yo califico también las que mandan como respuesta a la apertura, no hay ningún problema. Y la envío hoy como nuevo tema de debate. ¿Listo? Vamos a ver. Listo, no hay ningún inconveniente. A ver, como apertura, ¿dónde está? A ver, apertura. Ahí hay, por ejemplo, Pedro. Es que es mejor que no participen como apertura porque yo me puedo confundir. Mire, Lady. Listo, sí, no estaba calificado. A ver, como a la apertura no estaba calificada. Yo les agradezco que por favor no la pongan como apertura porque yo puedo confundirme ahí. Entonces les agradezco que la envíen como en añadir debate, pero con muchísimo gusto ya en el transcurso de la tarde-noche yo califico todo esto, ¿cierto? Bueno, pues esas dos intervenciones que están ahí en la apertura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Bueno, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos entonces, si Dios quiere, en nuestra próxima sesión, que es el día, permítame, estoy viendo aquí, vamos a ver cuándo es nuestra próxima sesión, que yo taché aquí, entonces ahora no sé. Mayo, el 6 de mayo. ¿Listo? Bueno, pues muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta luego.